Son las 8:08 de la mañana, 7:08 en las Islas Canarias. Rápidamente vamos a contarles cómo se presenta la jornada. Vamos a resumirles brevemente cuáles son las principales noticias del día. Pero antes les voy a contar cómo está el tiempo. El tiempo que está revuelto, como es lógico y normal, en un 29 de diciembre. Esa borrasca se está desplazando desde el este hacia el este, dejando lluvias prácticamente en todo el país, en toda la península, y van a ser intensas en el norte, en las comunidades más al norte, en Galicia, en Cantabria, en Asturias, en País Vasco. Hasta ahora en Madrid estamos en el entorno del grado, 2 grados, hoy alcanzaremos una máxima de 7 en el centro peninsular. La verdad es que estamos viviendo unos días de mucho frío, como es lógico y normal, y en Palma de Mallorca y en Santa Cruz de Tenerife, en la media del año y sobre todo la media en este mes de diciembre, que está por encima de los 20 grados, 21 en concreto. Hoy el pelotón del pasmo lo encabezan Burgos, Granada, Guadalajara, Segovia, Soria y Teruel con 2 grados bajo cero. A partir de este mediodía, 12:30, 1, saldrá Pedro Sánchez a hacer balance del año, después de ese Consejo de Ministros extraordinario, donde se van a abordar varias cuestiones, de momento desconocidas por todos nosotros, también lógicamente por todos ustedes, porque no podemos contárselas, pero que, según adelantaban ayer algunas fuentes, tendrían reservada, algún plato fuerte, alguna sorpresa por parte del presidente del Gobierno que se habría reservado para un día tan especial como el día de hoy. Está bien que los presidentes hagan balance después de un año, pero echando la vista atrás y con cerca de 80.000 fallecidos por el coronavirus en España, en nuestro país, con una crisis económica brutal que se nos adelanta ya para el año 2021 y cuando todavía no hemos superado ni muchísimo menos el coronavirus, porque estamos iniciando esa campaña de vacunación que veremos a ver cómo se desarrolla y qué resultados tiene. Lógicamente, hacer un balance diferente al que haría un gobierno sensato, honesto y sobre todo objetivo con su propia gestión, a uno le parece realmente difícil. Si quieren ser ustedes laxos en su juicio, podría ser incluso escandaloso. ¿Qué balance puede hacer hoy Pedro Sánchez, como digo y reitero, con 80.000 víctimas por el coronavirus en nuestro país? El país que deja un reguero de muerte mayor prácticamente en todo el mundo, a nivel mundial, como consecuencia del virus, y que arrastra una de las peores gestiones al respecto. Y esto no lo digo yo, lo dicen organismos e instituciones internacionales independientes. Como bien nos recordaba al filo de las 8 de la mañana Santiago González, siempre hay un ejemplo que nos puede servir para tomar nota y para rectificar lo que nunca se debe hacer. Y ese ejemplo para Pedro Sánchez puede ser su padre político, ¿no? El propio Zapatero, que en una intervención como la de hoy, hace ya bastantes años, se refirió a la banda terrorista ETA y a España como una situación en la que estábamos bien, mejor que la que dejábamos atrás, y a los pocos días reventó la T4 de Barajas, dejando 2 fallecidos. Esto fue lo que sucedió después de las palabras de Zapatero, que dijo respecto a ETA que estábamos mejor que estábamos. Esto le puede pasar también a Pedro Sánchez, quien nos dice que mañana mismo no vamos a estar peor que hoy o que ayer. La verdad es que todavía no tenemos una evidencia científica ni una muestra evidente de lo que va a suceder el año que viene respecto a la campaña de vacunación, cómo van a convivir las diferentes vacunas, cuándo va a estar la población inmune en su totalidad, cuándo se va a alcanzar esa inmunidad de rebaño. Todavía nos quedan por delante meses muy duros. Y no sé yo si Pedro Sánchez saldrá con ese talante hoy al filo de la 1 del mediodía de la tarde para hacer ese balance. Yo ayer, cuando anunciaba lo que iba a suceder en las próximas horas, les pedí a todos ustedes que hiciesen un ejercicio que, bajo mi punto de vista, es un ejercicio de responsabilidad que todos nosotros tenemos que hacer. Sobre todo para que no nos vuelva otra vez a pasar lo mismo que nos pasó en verano. Para que no nos dejemos de nuevo engañar, para que no nos dejemos llevar de nuevo por ese canto de sirenas, para que no nos dejemos llevar por muchas veces esa esperanza desmedida, ¿no?, que es contraria a la realidad que estamos viviendo. Recuerden ustedes lo que dijo allá por el mes de junio el presidente del Gobierno. Unidos, las instituciones, todos los grupos parlamentarios, el conjunto de la ciudadanía española, hemos vencido al virus. Esto lo dijo el presidente del Gobierno el 10 de junio en el Congreso de los Diputados, que España había vencido al virus y todavía estaba por llegar la segunda y la tercera ola. Bueno, como consecuencia de esa primera declaración, el 10 de junio
vino otra posterior, el 4 de julio, donde ya directamente, como se suele decir en estos casos, el presidente del Gobierno se soltó la melena. Que no bajemos la guardia, pero también que no nos dejemos atenazar por el miedo. Hay que salir a la calle, hay que disfrutar de la nueva normalidad recuperada, hay que recuperar la economía, hay que disfrutar y ser conscientes de que el Estado hoy está mucho mejor pertrechado para luchar contra el COVID en todos los rebrotes que pueda haber en nuestro país. Esto lo dijo el presidente del Gobierno el 4 de julio y llegó el verano y pasó lo que pasó. Y en el mes de septiembre ya estábamos cabalgando la segunda ola y probablemente ahora estemos ya montados en la tercera. En fin, que no sea porque no se lo avisamos, que no sean porque no tenemos elementos para poder evitar lo que ya ha sucedido. Por favor, cuando escuchen hoy al presidente del Gobierno de España, recuerden lo que ya nos dijo el pasado mes de junio y el pasado mes de julio. E incluso, si son ustedes de los más mayores, recuerden lo que dijo hace también unos años en una comparecencia como la que hoy se va a producir el presidente José Luis Rodríguez Zapatero respecto a la banda terrorista ETA. Bueno, hay información sobre lo que se puede o no abordar en ese Consejo de Ministros y esta, como siempre, la tiene nuestra compañera Ketty Garat. ¿Qué tal, Ketty? Buenos días. Buenos días. Será entre las 12:30 y la 1 de la tarde una comparecencia de fin de año que el presidente Pedro Sánchez quiere revestir de rendición de cuentas y ejercicio de transparencia en un nuevo acto propagandístico a mayor gloria gubernamental y apoyándose en el criterio de expertos elegidos por el propio Gobierno. Carmen Calvo defendía ayer que será un ejercicio inédito que debería de perdurar para futuros gobiernos. Yo creo que mañana, cuando el presidente rinda cuenta de un año muy complicado con el aval de la mirada, que no es la mirada interna, que siempre puede ser más autocomplaciente, inauguramos de alguna manera un camino de transparencia, pero yo diría que también de mejora de la propia democracia. Tal vez esta propuesta del presidente Sánchez se debiera de quedar ya para siempre en la política española. Hasta ahora no lo habíamos visto y a partir de mañana la rendición de cuentas será importante también en este formato. Un supuesto ejercicio de transparencia en el que los expertos elegidos por el Gobierno pondrán nota al mismo Gobierno que en otro alarde de transparencia aún no ha publicado los nombres de los expertos que le reclamó el Consejo de Transparencia hace ya 3 semanas. Hace 5 días, con semanas de retraso, entregó los nombres del Comité de Desescalada, pero Moncloa no ha querido aún hacerlos públicos. Bueno, por supuesto tendrán cumplida información de lo que diga el presidente del Gobierno en esa rueda de prensa, en esa primera intervención, luego preguntas de los periodistas y, por supuesto, todas las declaraciones y reacciones que posteriormente, por parte de los grupos en la oposición, vengan en cascada. Bien, con Daniel Muñoz y con Silvia Ribeiro vamos a repasar otras noticias que nos deja la jornada y la primera de ellas, por supuesto, por fin esa primera entrega masiva, bueno, masiva entre comillas, claro, la comparas con la población española y lógicamente, bueno, es la primera entrega de las numerosas que se van a producir a lo largo de las próximas semanas y a partir de la cual comienza ya, esperamos que de manera automática, la vacunación prácticamente en todo el país. Con ella vamos a iniciar el repaso, como les digo, por otras noticias y por, lógicamente, las explicaciones que ayer no supo o no quiso dar el ministro de Sanidad cuando le preguntaron, bueno, en base a qué criterios se están distribuyendo a las comunidades autónomas estas vacunas. Bueno, pues ella escuchó la pregunta, pero nos dejó exactamente igual que estábamos, no quiso contestarla. Vamos con ello. El Gobierno no aclara los criterios para la distribución de las vacunas que hoy recibirán en las comunidades autónomas que hoy van a recibir el primer envío masivo de Pfizer. La tasa de incidencia acumulada se mantiene estable, pero los hospitalizados siguen aumentando y el número de fallecidos alcanza los 300 en los últimos días. Sanidad reconoce más de 50.000 muertos por coronavirus desde marzo, pero ignora los 20.000 fallecidos más que registra el INE. Salvador Illa, ministro de Sanidad. ¿Bajo qué criterios se ha hecho ese reparto de las dosis para cada comunidad autónoma? El criterio de reparto de dosis, que lo hemos comentado en alguna ocasión, las dosis se reparten equitativamente y en base a datos que figuran en fuentes oficiales, se asignan las dosis a cada comunidad autónoma en función de la población diana.
Mientras tanto, siguen apareciendo casos de la cepa británica, en este caso en Andalucía. Baleares y Cantabria endurecen las restricciones con vistas a la Nochevieja. Muy preocupante es la situación en la isla de Mallorca. En Cantabria se adelanta el toque de queda Nochevieja a las 12:30 y se reduce a 6 el número de personas que podrán reunirse la última noche del año. Finalmente, Cataluña no ha endurecido las restricciones de cara a estos días, tampoco lo hará Madrid, que ha pedido al Gobierno que las mutuas puedan hacer test a sus trabajadores. Escuchamos a Moreno Bonilla, a Ignacio Aguado y a Miguel Samper, consejero de Interior catalán. Los informes previos ya nos trasladan, nos ha trasladado la propia Consejería de Salud y Familia, indican que no va a ser necesario hacer modificaciones, al menos en esta semana. Que las medidas en vigor son razonables en función de la propia incidencia clínica y de contagios que hay en estos momentos en nuestra tierra, en Andalucía. No tenemos intención de aplicar nuevas restricciones. Ya, como saben, el sábado pasado se amplió a 10 las zonas básicas de salud que tienen restricciones en la Comunidad de Madrid. Iremos viendo en función de cómo evoluciona la pandemia en estos próximos días si hay que ampliar el número de zonas básicas de salud o no. Seguimos atentos. Por parte de salud se ha interpretado que los criterios sanitarios estaban bajo un cierto control, que no hacía previsible o necesario endurecer esas medidas. Bien, y en este punto del día, a esta hora de la mañana, a las 8:19, vamos a recuperar de nuevo una voz que pudieron ustedes escuchar el pasado 8 de abril, cuando estábamos en pleno confinamiento, en plena pandemia, y bueno, pues charlábamos y buscábamos diferentes testimonios de cómo se estaba viviendo ese confinamiento en diferentes puntos de España. Llamó nuestra atención la iniciativa de una residencia de Tafalla, la residencia San Jerónimo, donde los trabajadores de la propia residencia, empezando por su director, habían decidido quedarse a vivir en la residencia para no poner en peligro a sus residentes, a los internos que allí viven. El director de esta residencia y, por tanto, el que promovió esta iniciativa es David Cabrero, al que todos ustedes recordarán. ¿Qué tal, David? Buenos días. Hola, buenos días. Nos alegra mucho volver otra vez a saludarte y además creo que en estos últimos días del año vosotros tenéis un motivo extra para la celebración, porque en todo este tiempo habéis conseguido que el virus no entre en San Jerónimo, que no entre en la residencia, ¿no es así? Así es, sí, bueno, se están haciendo muchos esfuerzos desde el personal, desde las personas residentes. Y bueno, pues hemos llegado hasta diciembre, ¿no? Que ya empezamos a ver la luz, ¿no? Con el tema de la vacuna y hemos llegado sin contagios. La verdad es que es para nosotros un motivo de alegría. Bueno, ¿cómo han sido estos meses? Hablamos, como decía anteriormente contigo, el pasado 8 de abril, eran momentos y jornadas muy duras. Yo me acuerdo que tú nos contabas, bueno, la iniciativa que habíais promovido los trabajadores de San Jerónimo, cómo os animabais los unos a los otros para quedaros con los residentes, con lo que todo eso supuso, ¿no? Alejaros de vuestras propias familias, quedaros allí con los internos. Me imagino que la incertidumbre, el miedo. ¿Cómo pasó los meses de verano y cómo habéis vivido esta segunda ola, David? Pues como bien comentas, eso, pues después de los 35 días confinados en la residencia, pues bueno, pasamos ya unos meses más de cierta tranquilidad cuando las personas residentes podían salir al exterior. A raíz de las no fiestas de San Fermín, que empezaron a subir los contagios en Pamplona y en Tierra Estella y demás, decidimos darles voz y participación a las personas residentes y se hicieron varios referéndums para decidir si decidían cerrar el centro evitando las salidas al exterior. Bueno, pues ellos ya votaron todos, decidieron cerrar y entonces desde el 20 de julio están confinados en el centro. Pues para ellos está siendo duro, pero bueno, sí que es verdad que en aquel momento decidimos hacer un estudio de las salidas que hacíamos, creamos un bar para paliar un poco, ¿no?, esa falta de libertad que tenían muchas de las personas residentes que salían a echarse un vino, un café, un pincho. Entonces, pues para evitar todo eso, pues decidimos crear el bar, bueno, y fuimos tomando un poco medidas para dar respuesta a las necesidades que las personas estaban teniendo. Y así hemos llegado a día de hoy. Bueno, ahora son unas fechas lógicamente especiales del año. Estamos viviendo una Navidad especial para todos, pero me imagino que también para los residentes de San Jerónimo. ¿Han decidido continuar confinados o hay algún interno que ha decidido irse con sus familias, David?
Mira, inicialmente hicimos un sondeo para ver cuántas personas podían estar interesadas y sí que ha habido 2 personas que han mostrado interés en salir en estas fechas. Entonces, una salió la noche del 24 y 25 y la otra va a salir el día 1 de enero para comer en su casa con su familia. Y el resto, pues, se van a quedar en la residencia, pues, con todas las actividades que desde el centro hemos organizado y lo están llevando bastante bien. Recuerdo uno de los momentos más trágicos, ¿no?, de la primera ola de la pandemia en esos primeros meses era la falta de medios, ¿no?, de equipación que teníais también vosotros en las residencias para protegeros vosotros y para proteger también a los internos. Estoy hablando de las EPIs, de las mascarillas, del material para poder desarrollar vuestro trabajo día a día. ¿Esto ha cambiado en todos estos meses? Sí, inicialmente fue por eso tomamos la medida del confinamiento del personal, porque realmente no había medios. Esta pandemia nos pilló a todos sin medios para poder defendernos, ¿no? Al final las residencias somos hogares donde viven personas y no estamos preparados a nivel sanitario, ¿no? Entonces, bueno, sí que va cambiando. Es verdad que hay veces que la sensación es de que siempre llegamos un poco por detrás, pero por detrás me refiero a que siempre vamos como un paso por detrás del virus, porque, bueno, sí que van llegando, ¿eh? Nosotros en estos momentos en la residencia tenemos PCR, tenemos antígenos suficientes como para poder hacer en un momento dado a toda la residencia. Se ha formado al personal para que puedan tener pues para poder hacer las PCR desde el centro sin necesidad de tener que ir al hospital. Bueno, EPIs vamos teniendo, como todo, pues como vamos gastando, pues todo va escaseando, pero ha habido momentos que han sido muy complicadas en cuanto a guantes, que era algo complicado, pero bueno, en estos momentos creo que sí que tenemos los medios suficientes por si tocará defendernos del coronavirus. David, ¿cuándo comienza en la residencia la vacunación y sobre todo qué es lo que te dicen los residentes? ¿Qué expectativas tienen ante esa vacuna? Pues la verdad es que se la pondría a mí mismo. Ya llevan tiempo diciendo, oye, cuando nos la ponemos. Sorprende ver, ¿no? Porque con toda la expectación que ha generado, ¿no?, la vacuna, con todas las críticas que ha tenido. Bueno, pues aquí las personas residentes no lo tienen claro, se quieren vacunar. Nadie ha dicho que no se quiera vacunar. Están con muchas ganas y a nosotros las fechas previstas que nos han dado son el día 7 de enero y el 28 de enero. Bueno, el día 7 de enero la primera dosis, el día 28 la segunda, ¿para ya todos los residentes de San Jerónimo? En principio sí, lo que nos queda un poco de duda es de si también esas fechas se van a realizar también al personal, pero en principio lo que nos han trasladado es a las personas residentes en esas fechas. Bueno, ese será un día de fiesta, ¿no? Sin duda, además, después de Reyes, pues va a ser el mejor regalo de Reyes, para Además, poder volver a ver un poco la luz. Me imagino que la conga con la que ya entrabais en el comedor y salíais, ya eso lo tendréis totalmente perfecto. No sé si habéis llegado a ese punto de ensayo de la jota que te comentaba Federico, pero me imagino que estaréis en ello, ¿no? La verdad es que, mira, en estos tiempos que hemos pasado con las personas residentes ha dado tiempo a muchas cosas, entre otras a cantar muchas jotas, porque pues intentamos hacer muchas actividades para que las personas se sientan entretenidas y sobre todo que ocupen su tiempo, ¿no?, con actividades significativas. Bueno, David, pues ha sido un placer charlar de nuevo contigo a esta hora de la mañana. La verdad es que nos alegra muchísimo que en San Jerónimo sigáis todos estupendamente y además con ese ánimo y con ese ejemplo, ¿no?, que nos estáis dando a todos, también los mayores, ¿no?, animando a todo el mundo a que lógicamente cuando llegue la vacuna no tenga miedo y se vacune, porque de ahí, bueno, pues ahí empezará la solución, ¿no?, para todos. Muchísimas gracias, David, y que tengáis un buen día en San Jerónimo. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, un abrazo. Un abrazo. David Cabrero, ya les digo, un testimonio que nos hizo sonreír ese 8 de abril en el que todo se veía gris y que hoy de nuevo
el 29 de diciembre, bueno, pues nos hace esbozar esa sonrisa, ¿no?, al ver el ánimo que siguen teniendo. Ningún contagio en la residencia de Tafalla, porque han decidido, bueno, pues quedarse los residentes con el personal, y así están desde el pasado verano. Ahí están, y ningún contagio en la residencia. En fin, a partir del día 7 comienzan a vacunarse. Vamos a comentarles una cuestión más, y que será también bueno, pues tema para nuestra tertulia. Por supuesto, les tenemos que hablar de los indultos a los presos golpistas. El Gobierno está preparando el terreno para que, llegado el caso, se puedan producir, y al mismo tiempo tener a la opinión pública, digamos que en un ambiente favorable para ello. La vicepresidenta del Gobierno ayer defendió el indulto como un derecho que tienen todas las personas que en este momento se encuentran en prisión, también, ¿por qué no?, los golpistas, y además arremetió duramente contra los fiscales que claramente la semana pasada emitieron un dictamen en contra. Carmen Calvo ha cogido el testigo de José Luis Ábalos, que 24 horas antes había aludido, decía, a la obligación moral de aliviar tensiones. Ambos han dado por hecho que desatenderán el informe de los 4 fiscales de sala que se opusieron a la concesión del indulto como moneda de cambio. En ese informe, los fiscales recordaban que los condenados han amenazado con volver a hacerlo. De hecho, en las últimas horas, Laura Vilagrán, número 2 de Esquerra, ha advertido que su partido va a pedir la celebración de un referéndum en Cataluña tras las elecciones catalanas. Escuchamos a Carmen Calvo la respuesta del popular Alejandro Fernández y de Carlos Carrizosa de Ciudadanos. Ese informe incluso abunda en la posición contraria de la propia Sala Segunda, que fue la que emitió la sentencia. Quiero decir que en un informe se pueden colocar muchas cosas dentro de las competencias o incluso fuera de las que se tienen. Bueno, identifican un delito que nuestro Tribunal Supremo no identificó. Hacer eso, que es lo que está haciendo el Gobierno de España con los presos separatistas, en definitiva es hacer una llamada a la reincidencia. Es prácticamente pedir que lo vuelvan a hacer e invitarles a la reincidencia. Lo que rebaja la tensión es que el Gobierno cuide de todos los catalanes sin distinción, sean independentistas o no lo sean. Eso rebaja la tensión. Bueno, pues eso es lo que sucedía ayer, las reacciones a esa declaración de Carmen Calvo, que ahora enseguida vamos a comentar en la tertulia. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos. Es la mañana. Es radio. Silvia, vamos a recordar a los oyentes cómo se pueden poner en contacto con nosotros y escucharles a partir de las 9:30. Sí, les pedimos que nos manden un audio WhatsApp a nuestro teléfono al 648 91 92 60, 648 91 92 60. Ahí pueden enviarnos sus opiniones. Por ejemplo, ¿qué esperan de la declaración del presidente? Si piensan que a lo mejor puede estar relacionado con los indultos, este cambio de postura ya abiertamente entre Calvo y Ábalos, quizás ese es el anuncio. Bueno, pues en el 648 91 92 60 a partir de las 9:30. Es Navidad.